Seguimos en Para Todos, la 2. No hay emprendedor que se precie, que triunfe en sus proyectos sin una web que le permita estar presente en el mundo virtual donde se encuentran los profesionales de nuestra era. ¿Por qué es tan importante tener una web? ¿Cómo organizarla y alimentarla? Pues hoy el director del Instituto de Expertos, Raimon Samsó, nos va a enseñar a hacerlo, o al menos a recordarnos lo importante que es. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, la influencia de Internet en nuestras vidas es apabullante, incuestionable, está aquí para quedarse. Sin presencia en la red, ¿sería difícil que nuestros proyectos empresariales fructificaran? Sí, yo diría que si no estamos en Internet como empresarios, vamos a estar fuera de los negocios en poco tiempo, en 2-3 años. Y hay dos errores que se cometen en esto: no estar en Internet o estar mal en Internet. Estar mal en Internet sería tener pues una web estática que no se mueve y que no cambia. Eso es estar muy mal en Internet. Pues si le parece, vamos a verlo, porque también una página web no es lo mismo que un blog, no es lo mismo tener esta página activa, ¿no? ¿Por qué? De entrada, ¿por qué si a lo mejor yo me conformo con un blog, quizá estoy perdiendo posibilidades, Raimon? Bien, podemos tener las dos cosas, es decir, podemos tener web y blog en el mismo sitio, es decir, formando parte de un mismo todo. Básicamente hay empresas de servicios que usan el blog para establecer una comunicación y una credibilidad con sus clientes, pero hay otras empresas que no, que deciden utilizar las redes sociales, y está bien, como Facebook, Twitter, para mantener esa conversación en Internet. Pues vamos a ver por qué es tan importante tener una web. Por si hay alguien que todavía no lo tiene claro, ¿no? Exacto, si hay alguien que todavía no ha caído en ello, ¿no? Bueno, básicamente la gente cuando busca algo busca en Internet. Aquello de buscar en un listín o en un papel, eso se acabó. Cuando alguien busca, va a un buscador de Internet, y porque la gente está más tiempo en Internet que en la televisión. Las nuevas generaciones son digitales y están plenamente en Internet. En términos empresariales. Y en términos personales también, en todo. Es decir, cuando la gente busca algo, lo primero que hace es encender o abrir un ordenador y buscar ahí. Así que tenemos que estar en Internet porque la gente está ahí y es donde tienen que estar los negocios, donde está la gente. De acuerdo, estamos convencidos, es inexorable. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, para crear una web, básicamente lo que tendríamos que hacer es buscar un modelo que sea dinámico, que no sea caro. Es decir, no vamos a buscar webs carísimas. Con 1.000 euros ya tenemos bastante para hacer una web. Por ejemplo, para poner un precio. Sí. Y vamos a hacer webs que se muevan, que sean dinámicas, que tengan contenido. No se trata de hacer la web que más vende, sino o la más bonita, sino la que conecta más con la audiencia. Serían unas de las claves, ¿no? Sí, vamos a ver varias claves, si nos cambian el gráfico. La siguiente propuesta es que una buena web es el camino más corto y más seguro para triunfar dependiendo de nuestro negocio, ¿no? Entonces hay que pensar en el negocio, cómo exponer la información, ¿no? De entrada, aspectos técnicos. Bueno, pues lo que decíamos antes, un dominio que sea interesante, un dominio que tenga palabras clave, un dominio que llame la atención, el .com, el .es, eso es importante, que tenga un blog sería interesante, que sea autoeditable, es decir, que yo la pueda manejar, que no necesite a un profesional, que yo pueda entrar contenidos, sería muy interesante, y que no sea muy cara. Yo digo, con 1.000 euros creo que hay más de sobras. Gastar más creo que es un error. Tráfico, tener un sitio en Internet, pero si nadie va, no sirve para nada, tenemos que generar tráfico. ¿Cómo se genera tráfico a la web de mi negocio? Muy sencillo, con las redes sociales. Es decir, participando en Twitter, en Facebook, en Google+, en LinkedIn, en todas las redes sociales, lo que voy a hacer es llevar a la gente a mi web y allí les voy a contar mi proyecto. Así que debemos estar en redes sociales. Una de las cosas que es muy olvidada en las webs es que sirven no solo para mostrar lo que hacemos, sino también para captar los correos electrónicos, gente que está interesada, mi audiencia. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer las webs es captar emails. ¿Para qué? Para que yo pueda comunicarme con ellos regularmente, establecer un diálogo y además hacerles llegar esas ofertas o propuestas comerciales. Y básicamente tienen que convertir, es decir, en algún momento hemos de crear una relación que cree esa conversión de persona que te sigue a persona que te compra. De ese punto a ese punto, Sí, ¿no? y eso se consigue con el tiempo. Es decir, entre que una persona empieza a seguirte hasta que una persona o empresa empieza a comprarte, tiene que pasar un tiempo para que él te conozca, crea y tenga esa credibilidad.
Vamos a conocer también más claves para crear una web eficaz. Sí. Partes de la base, también dices algo muy importante, y es que una página web no es un anuncio. Eso, es tan importante, es decir, las páginas web nunca tienen que parecer un anuncio, no son un folleto digital, de hecho es un instrumento para conectar con la audiencia, pero no es un folleto digital simplemente para decir, mira, yo hago esto y esto es lo que yo vendo, ¿no? Eso es un gran error. Tenemos que utilizar la web para comunicar. Lo que pasa es que, claro, Raimon, hay veces que te metes en una página web y como quieres buscar contactos, quieres fidelizar a las personas que entran en esa página, tienes una especie de, podríamos decir, un banner o una cookie que es como muy llamativa y estás ahí pidiendo de una forma muy expeditiva que te visiten, ¿no? Bueno, eso está bien, es decir, una práctica que yo creo que está bien, es decir, sacar un pop-up o algo que, oye, yo te voy a dar contenido de valor, pero por favor dame tu email para que yo pueda mantener una conversación contigo en el tiempo, ¿no? Bueno, cuando creemos una web, cuando la hagamos o la encarguemos, lo que tenemos que entender es que la gente no lee, la gente escanea, es decir, no tiene tiempo para leer una página. Entonces, busca palabras claves. Así lo que tengo que hacer es crear un contenido que tenga grandes titulares, que tenga frases destacadas y que sea fácil de leer, porque la gente no tiene tiempo de leer, escanea. Así estamos hablando casi del cuerpo de la letra, de qué color, cómo se distribuye la información. Sí, la fuente que utilizamos, el diseño, los párrafos, cómo está estructurado ese discurso, porque la gente no tiene tiempo para leer. Y otra, lo que decíamos antes, ¿no? Que las webs no son anuncios, lo que tenemos que hacer es crear credibilidad y crear una relación con el tiempo, ¿no? Básicamente, las claves de la persuasión, creo que hay otra pantalla que nos va a abrir paso a esto. Básicamente, las claves de la persuasión es entender que el cambio más importante que puedo hacer en una web no es cambiar el diseño, el logo, los colores, las fotos, no. El cambio más dramático y más importante que puedo hacer en una web, la mejora más grande, es el texto. Si soy capaz de crear un texto que persuada, un texto que convenza y que enganche, lo tengo todo ganado. ¿Y cuáles son esas claves de la persuasión? Bueno, lo primero que tengo que hacer en una web es explicar cuál es el problema que resuelvo. La gente está allí para que le resuelvas la vida, no para leerte, ¿no? Eso nos vuelve al principio, porque es importante tener una página web. Porque Sí. estás explicando por qué existes, ¿no? Claro, tenemos que explicarles por qué estamos resolviendo ese problema. La otra clave de persuasión es la credibilidad, es decir, por qué esta empresa o este emprendedor tiene posibilidades de solucionar este problema, es decir, cuáles son mis credenciales, ¿no? Mi currículum vitae, por qué yo estoy autorizado para poder decirte que te puedo resolver ese problema. Lo segundo que tengo que hacer es darle una solución o dejarle entrever que yo tengo la solución como emprendedor a su problema. Finalmente, puedo acudir al testimonio, son empresas o personas que han utilizado ya este servicio, y también las garantías. La gente en Internet desconfía y tenemos que darle máxima garantía. Así que si les decimos que les devolvemos su dinero si no están satisfechos con el producto o el servicio, la gente nos va a comprar más. Y ya para terminar, quizá enlazado con lo que decíamos de la persuasión, ¿no? Esta página web está viva, es un ente, hay que ir actualizando, hay que ir cambiando quizá la información, añadiendo información nueva que no se quede alimentar, quizá podríamos decir, que no se quede en un muro. Sí, Marta, tienes razón, no hay nada peor que tener una web estática que no cambia y que no aporta nada. La gente la ve una vez y no vuelve nunca más. Entonces, hemos de dar contenido nuevo, siempre hemos de dar valor, es decir, la gente tiene que saber que allí encontrará respuestas a sus preguntas y hemos de añadir continuamente ese valor, ese contenido, esos cambios que convierten a la web en algo vivo, no en una cosa muerta, y que además los buscadores de Internet van a valorar mucho y la van a posicionar muy bien porque saben que ahí hay cambios y hay contenido nuevo. Pues Raimon Samson, muchísimas gracias por recordarnos hoy la importancia de ser emprendedor también en Internet. Muchas gracias.